Vamos a estudiar este tema del Harán relacionado con las diferentes culturas en las cuales él fue el promotor, digámoslo así, o el iniciador de las culturas más importantes en el planeta Tierra. Primero que todo, pues debemos comprender de que el Harán no tuvo principio y el Harán tampoco tendrá fin. El Harán Buenas tardes. no tendrá fin, ¿por ¿Cómo qué? les va? Porque representa en verdad la eterna manifestación de toda existencia de vida. Recordemos de que se nos ha enseñado de que el Harán Hola. Buenas tardes. es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Y Harán como principio es la vida. Y sabemos de que Harán como principio de vida se expresa en toda forma que es y existe. Cuando en nuestro planeta Tierra se dio la tercera raza que poblara el continente Mu, que se encuentra hoy en día sumergido en las olas del Océano Pacífico. En esa época, cuando se dio la gran caída espiritual de la humanidad, debido a que nuestra Tierra hace miles de años le dio albergue a muchas esencias espirituales individualizadas que habían fracasado en otros mundos y que esos mundos ya no las podían tener. Entonces vinieron aquí a nuestro planeta a hacer el aprendizaje y en esa época entonces se dio el advenimiento o el nacimiento de los diferentes agregados psíquicos, y eso se dio a partir de la tercera subraza de la tercera raza. Cuando la raza Atlante, que también pereció, en esa raza Atlante, digamos el Harán, también hizo su presencia, al igual que lo hizo en la época de los lemures. En la época de los lemures, digamos, en esa tercera raza, apareció el señor de escamas doradas del arcano Volcan 35 y con la Virgen Amarilla, y se establecieron en el planeta para formar las escuelas con el conocimiento doctrinario del Harán, al igual que ellos vinieron de la constelación del Delfín, de la constelación del Gran Cazador Orión. Entonces también vino a nuestra amada Tierra el Señor Velado, Cajamunco, y vino precisamente como dragón de los Gotka y a establecer, digamos, esa doctrina y conocimiento de la revolución de Harán. Vino también por esas épocas a nuestra amada Tierra la emperatriz Mika, que es la suprema belleza y que fue conocida en esa época a través de su conocimiento doctrinario como la princesa Tilda.
que fue la invencible guerrera a través de la cual se establecieron en este planeta, digamos, esas enseñanzas que involucraron los procesos de la muerte. Vino también a nuestra amada tierra la rubia berberisca, y esa rubia berberisca también estableció esos principios de muerte, porque ella es una joya de muerte y que debe ser conquistada y que debe ser incrustada en el corazón para esa revolución interior en cada uno de nosotros. El dragón Harán, como Gotham, entonces a nuestra tierra vino a través de un recorrido desde el sol de Alcione. Recordemos que el sol de Alcione corresponde a la constelación de los 7 cabritos. Y cuando el Harán se estableció en nuestro mundo tierra como el dragón de los Gotham, entonces hizo un recorrido para establecerse y colocar la luz de la doctrina de Harán a servicio espiritual del planeta Tierra y de la humanidad del planeta Tierra. Entonces, ese itinerario entonces los llevó a viajar a través de las coordenadas de Luna con Júpiter, de Venus con Urano, de Mercurio, Neptuno y Plutón con el Sol, y la coordenada Tierra-Tierra. Entonces se estableció la sabiduría de los Gotham, se estableció el Harán, y en esta región donde vino el ser, el Señor Dorado de escamas doradas con la Virgen Amarilla, de la constelación del Delfín, que es el perdurador, entonces vino un personaje de la realeza jaránica llamado Wu Wang, y estableció en nuestro planeta los reinos amarillos, y estableció allí en la China milenaria, porque él es el fundador de esa China milenaria, y estableció la escuela donde a través del tiempo esa cultura que estaba aquí en la China amenazaba con destruirse. Y fue entonces en esa época cuando la princesa Vidosol, como la dragona amarilla en la China, estableció la orden espiritual del dragón de oro. Al establecer la orden espiritual del dragón de oro, entonces es lógico que ella levantó esos reinos amarillos y le dio la victoria al imperio de los mandarines, porque ella estableció una técnica de combate contra las legiones del bajo psiquismo llamada Karun Koga, que es el golpe mortal. Entonces, esa misma princesa Vidosol, más adelante, entonces era la que iba a conformar el movimiento maránico que se estableció en las regiones de la media luna de la Mesopotamia. O sea, en la media luna de la floreciente Mesopotamia, entonces el Harán, después del diluvio universal, entonces se sentó allí y formó
la escuela espiritual donde se enseñaba la espiritualidad verdadera para preparar una serie de maestros para que se fueran por el mundo a establecer órdenes y hermandades jadánicas y movimientos revolucionarios, o sea, crearan movimientos revolucionarios donde se enseñara la verdad de los misterios de la muerte mística. Entonces, es así como el Harán, digamos, después de estar en la antigua China y formar esa orden del dragón de oro, que en esa orden del dragón de oro los monjes enseñaban una técnica espiritual de muerte mística relacionada con este cuadro de las octavas, pero en esa época existía un instrumento musical que era conocido como el haya atapán, que tenía las escalas de 7, 8, 9 y 10 tonos, y se aplicaba la sabiduría del Golka, porque en la sabiduría del Golka, a través de la dragona amarilla como virgen, enseña las sustancias espirituales producidas para la muerte. Entonces ese instrumento, al ser pulsado, producía las vibraciones, los sonidos, las sustancias a través de las cuales los monjes podían penetrar zona por zona a sus propios infiernos atómicos y realizar los procesos de la comprensión en séptimas, la muerte en octavas y el nacimiento en novenas. Y cuentan las tradiciones de cómo todos aquellos seres que estuvieron allí entonces lograron la autorrealización íntima del ser. El Harán, una vez establecido en la región de la Media Luna y preparar a los líderes espirituales, entonces desde esa región de la Media Luna partieron hacia los diferentes lugares del mundo para formar esas órdenes y hermandades. Y como en el Japón, que está cobijado por el arcano Golka 51, entonces ya la princesa Solido, Sol por el 5 y Do por el 1, entonces Solido. La princesa Solido, que viene de la constelación de la paloma, de la constelación de la paloma, está aquí en el arcano 51 y es conocida como Columbus en latín, pero que en idioma jaránico, digamos, es el pájaro de la paz y se escribe Hidal. O sea, esa constelación de Hidal o de Columbus o de la paloma es donde es oriunda esa princesa 51, o sea, Solido. Ella establece en el Japón 51. El sol naciente, que en ese sol naciente del Japón enseñaron uno de los secretos que son básicos o son la base espiritual para el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para podernos integrar y unir con nuestro propio ser, o sea, la unión con el Padre. Ella enseñó 5 principios que son la pureza de mente, pensamiento, la pureza de corazón, sentimiento, la pureza de verbo, de palabra, la pureza de acción, de acto, la pureza sexual. Pero de todos esos líderes espirituales, entonces también surgieron otros que se desplazaron hasta la región de la India.
En la región de la India está en el arcano Volcan 44. Y la la diosa o la emperatriz Toredi, que es la diosa de la tierra, ella es oriunda de la constelación de Tauro. Y desde allá, hace miles de años, entonces ella, al estar aquí en el planeta Tierra, preparó el advenimiento del Cristo hindú llamado Krishna y estableció el culto a la Madre Divina, el culto de la famosa vaca sagrada de la India. Por eso aparece el toro. Ya ese después, o sea, primero establecieron aquí en la India ese culto a la Madre Divina, la vaca sagrada, y el advenimiento de Krishna. Y acuérdense que uno de los aspectos fundamentales de esa doctrina no solamente era la muerte mística, sino el proceso del viaje que se hace las almas, la famosa transmigración de las almas en el círculo existencial, en la famosa rueda del samsara. Porque la muerte, digamos, es el comienzo o el principio de la vida. O sea, ese principio de Harán, que no tiene principio ni fin, que es la vida y es uno con el Ka, o sea, con esa energía única que es el Padre espiritual. Entonces, ese principio no muere. Por eso él se expresa en la manifestación de toda vida, siempre como ese principio vital. Por eso, Harán como Cristo, y él mismo lo expresaba a través del gran Kabir Jesús: yo soy la vida, el alfa y el omega, el principio y el fin. Por eso Harán, como doctrina, es la doctrina de luz 62 de Harán. Y como doctrina de luz de Harán está representada en el dragón de Harán de los Gotkan. ¿Por qué los Gotkan? Como números, como música, como sonido, representa a la divinidad como base que da origen a toda la generación matemática de Dios. Simultáneamente, entonces, en Grecia se establece a través de la emperatriz Toredi. Aquí veo mejor los números. ¿Sí? Allá reflejo menos. Y no tapa el camarógrafo. Aquí en Grecia, entonces aparece el culto al toro de Creta. Al toro de Creta, aquí El toro de Creta, ¿sí?, es el aspecto positivo de la fuerza que nosotros llamamos Espíritu Santo, como esposo de la vaca sagrada que representa a la Madre Divina. Entonces se establece ese culto también en Grecia. En Grecia, entonces, también se establece el culto al Dios del fin. Al Dios del fin. Mucho más adelante del surgimiento del culto al toro de Creta, entonces se establece ese culto al Dios del fin y se ordena la construcción del templo de Delfos y el oráculo de Delfos. Recordemos que en el templo de Delfos tenía una inscripción espiritual que decía A la entrada. en la entrada, en el portal: Noxete ipsum,
hombre, conócete a ti mismo, conocerás el universo y conocerás los dioses. Acuérdese que la frase dice, hombre, conócete a ti mismo, conocerás los universos. ¿Qué universos? Los universos interiores. Porque para poder conocer el universo exterior, primero tenemos que conocer nuestro universo interior. Recordemos que dentro de este cuerpo físico existen universos que están relacionados con todas las dimensiones de la naturaleza, del cosmos, del universo. O sea, que en estos momentos conocernos a nosotros mismos es un viaje interior para establecer esos principios que se han dado en las diferentes escuelas en el planeta para realizar ese trabajo. Por eso en el mismo griego también se le dio culto a Baco y a Dionisios, que eran, digamos, los procesos a través de los cuales se realizaba también la obra crística. Esta aparición de Tarán en las antiguas culturas entonces también llevó líderes espirituales tanto a México, entre los aztecas, como entre los egipcios, y por eso en el Arcano Golcan 71 encontramos nosotros al príncipe Sísolo, que es el príncipe que viene, o sea, es un ser espiritual que vino de la constelación de la cobra. O sea, la serpiente alada entre los egipcios y la serpiente emplumada entre los aztecas. O sea que el príncipe Sísule es el iniciador de esas grandes culturas egipcias y la cultura de los mayas, de los aztecas, de los toltecas, de los zapotecas, y ahí se estableció todos esos principios espirituales de las verdades espirituales que dejó el Harán cuando estuvo en el planeta Tierra. Fuera de eso, entonces, en el Arcano Golcan 46 tenemos nosotros esa cultura de los árabes y la cultura de los romanos. O sea que los árabes y los romanos pertenecen a la misma jerarquía arábica espiritual que viene de la constelación del buey, que es hermana de esa constelación la constelación del buey, la constelación de Tauro. O sea, son principios que vienen desde allá. En este Arcano 46 aparece la diosa de la justicia y el príncipe falaico. Entonces, en la cultura de Roma aparece la madre loba, Can o Chacal, que es la que establece, digamos, los orígenes del reino de Roma, de esa cultura romana, que cuando se fusionó con los greco-romanos, entonces fue cuando apareció Dionisio y Baco. ¿Dionisio y qué? Y Baco. Y Baco. Que Baco representa la fuerza del Espíritu Santo. O sea, como en el gran Caballero Jesús, que transmutaba las aguas en el vino, pero es la transmutación de las energías creadoras en el vino de la luz.
a través de la alquimia espiritual para llevar esas aguas espirituales, llevarlas a la cabeza y al corazón, y a través de la sangre por todo el universo. Entonces, el príncipe falaico, que es el que da nacimiento a esa cultura romana, entonces aparecen Rómulo y Rémulo, Que es la loba. amantados por la loba, que representa como simbología zoomórfica a la Madre Justicia, a la Madre Misericordia, Madre lobo. a la Madre Loba Cano Chacal, porque representa a los jueces de la divinidad, esos jueces de Dios. Por eso ahí está la casa de la justicia. Como Madre Justicia, entonces tiene todos los preceptos y los códigos para establecer ese amor a la justicia y la doctrina rectora. Por eso los romanos, que tienen un enlace circuital con el arcano 37, entonces fueron conquistadores, o sea, grandes conquistadores de reinos. O sea, ellos se lanzaban a la conquista para conseguir demasiados reinos, múltiples reinos, al igual que los árabes, que están aquí por el mismo arcano Volcan 46. En la región de la Media Luna, en la región de la Mesopotamia, que es donde se estableció el Harán, entonces en esa región el príncipe Harán vino personalmente y fue conocido en esa región de la Media Luna como el dragón Al-La, y estableció la doctrina del Islam. Ese príncipe Harán entonces llegó a esa región de los árabes, estableció esa doctrina y le dio a los árabes cultura, religión, y los volvió estables, porque antes los árabes eran un pueblo nómada, o sea, no tenían cultura ni tenían religión, y el mismo príncipe Harán personalmente, a través de Said Allah como dragón Allah, entonces les dio estabilidad. Luego, digamos, el Harán aparece también en el arcano Volcan 35 en una región de Europa que se llama España, y estableció la orden del cisne. Y en esa orden del cisne se le dio tributo y se le dio, digamos, realce al amor, se le dio realce a la amistad. Recordemos que la amistad es un don del espíritu. Cuando el Harán cumplió con todos sus procesos, cuando el Harán cumplió con todos sus objetivos, entonces, después del diluvio universal, que fue en el comienzo de esta raza aria, entonces el Harán, al participar de las antiguas culturas y dejar las bases del número, del sonido, de la medida, entonces se apartó, y en la región de la Media Luna, en la región del noroeste de Turquía, en la región del Mukad, en la tierra invencible, o sea, el velo invencible, en esa región que está en la cuarta dimensión, entonces permanece eterno, porque siempre ha estado allí, en nuestra tierra, desde que se dio la gran caída de la humanidad. Cuando se dio la gran caída de la humanidad para establecerse en esa región del Mukad, entonces vino a la tierra
a través de las corrientes del Sol que pasan a través de Mercurio, Neptuno, Plutón, y estableció el movimiento jaránico que mucho más adelante la princesa Tilda lo estableció en la China, y que hoy en día, debido a que estamos de regreso hacia los mundos superiores y hay un cambio planetario, universal, cósmico, galáctico, o sea, toda la creación en este momento marcha desde la séptima eternidad hacia el absoluto. Entonces, todas las galaxias, constelaciones, infinitos que estaban regidos por séptimas, entonces, con la presencia del Harán, todo el universo está en un ascenso porque entra bajo la regencia de los universos de octavas, de novenas y décimas cósmicas. Nuestro planeta está siendo asistido y ayudado por todas las jerarquías de los Godka. Recordemos de que en el año de 1950, en esa región que permanece invencible de Mukal, en los montes Ararat, fue la reunión de las 10 jerarquías más altas del Harán para establecer los principios espirituales que van a regir a la humanidad en su proceso de crecimiento y ascenso. O sea que en esa región del Mukal, en la Media Luna, en el desierto de la Media Luna, en los montes Ararat, a nivel de la parte vital, entonces en representación de la luna, entonces aparece el emperador sufista para establecer los principios de la pureza, que es a través de lo cual el hombre de la tierra puede levantarse hacia su ser espiritual, más todas las virtudes que él cobija. En representación de Venus, entonces apareció la emperatriz Frío, para establecer los conocimientos, para establecer todos los principios de cómo conquistar esos paraísos, porque ahí encontramos en el número 2 los paraísos que están relacionados con el mundo vital, que es el que le da la vida a todo lo físico en el planeta, así como nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo físico, pero el asiento vital penetra y compenetra cada uno de los átomos de nuestro cuerpo y le da la vida. En representación de Neptuno, Mercurio, en el aspecto positivo, y Plutón, entonces aparece el emperador Odes, para volver de otra vez a establecer esos reinos acuáticos, esos reinos internos, donde nosotros tenemos que hacer un trabajo de destrucción de la oscuridad interior, o sea, de lo que es el ego, para unirnos a nuestro ser espiritual, y hay que descender a esta región, que es la región más peligrosa. ¿Por qué? Porque son nuestros propios infiernos, nuestros propios reinos infernales, que deben ser transformados en los reinos crísticos. Por eso hay que conquistar paraísos, hay que conquistar reinos. Y desde la constelación de Tauro, entonces viene la diosa de la tierra, la emperatriz Toreri, en representación del amor divino, para que sea expresado en el corazón humano y que nosotros podamos acogernos a esa parte devocional, a esa parte mística, a esa parte revolucionaria que nos lleva a esos cambios
a nivel interior. Por eso el Harán hace presencia en nosotros a través del circuito 53, que es el enlace El sol vacío. de la parte emocional con la parte mental, que es el circuito 35 y 53 de regreso. Por eso el contacto con el Harán es a través del Dios interior en nuestro mundo interior. Es el 44. Claro, es el Dios interior, es el mundo interior, es la Madre Divina, es la Trinidad Divina en nuestro interior, que son los tres espíritus del fuego en el corazón, como llama dorada, como llama roja y como llama azul. La llama dorada, que significa el oro. O sea, la llama dorada o roja, ¿cierto? Es el Cristo. La llama entre rojo y blanco, que es el rosado, es la madre. Y la llama Azul. amarilla es el padre. Por eso es amarillo, azul y rojo los diferentes colores. Esa la llaman tripartita. La llama tripartita. Así se llama tripartita. Entonces, Este aquí dice Emoción. emoción, la parte emocional aquí. En el estómago. Por eso, ¿por qué estamos aquí? Porque nuestro Dios interno, a través del arcano 53, que es el arcano del llamado, entonces es llamada toda la humanidad de la tierra para que trabajen en su espiritualización y la humanidad se pueda liberar y se pueda liberar de la esclavitud, porque toda la humanidad está caída. ¿A través de quién? De los 7 caídos. ¿Quiénes son los 7 caídos? Los 7 pecados capitales. Entonces necesitamos ser salvados por el Cordero, porque aquí está el Hijo del Cordero, y ese Hijo del Cordero es el Cristo íntimo en cada uno de nosotros. Por eso el Harán no solamente vino a establecer esas culturas, sino que en este momento nos está haciendo el llamado a nivel interior para que cada alma de todo ser humano se libere. O sea, porque la humanidad necesitamos liberarnos de la esclavitud en que vivimos. Son los 7 pecados. Pues. Claro, porque estamos en el mal. Y lo más tremendo es que ama el mal. Y por amor al mal se hacen los peores males. Entonces los mundos se vuelven en guerra, en destrucción. Y son guerras que empiezan en el corazón humano. Porque antes de matar afuera, estamos matando por dentro. O sea, el mal del mundo que vemos afuera es el mal del mundo que llevamos en nuestro mundo interior. Porque lo exterior es el reflejo de lo interior. Si hay que cambiar al mundo, debemos empezar por cambiar este mundo, que somos nosotros, este universo. Por eso en estos momentos se está haciendo ese llamado a través del Dios interno para que las personas reciban la sabiduría de la sabiduría verdadera del dragón Harán como Gotka, que es ese 53. gran, el Padre Nuestro, el gran Señor Jasmiel, la gran Virgen Jasmimuca, como estrella de mar que Mufa, o sea, son las partes de nuestro ser llamándonos a hacer el trabajo de cambio interior, de muerte mística, porque esa muerte mística que enseña el dragón de Harán es el trabajo individual en las zonas psicológicas y mentales,
en los infiernos de la mente, en los infiernos de la psiquis. Porque la psiquis y la mente están invadidas por los pensamientos y sentimientos y emociones negativas generadas, ampliando el 5 a 14, generadas por el bajo psiquismo. Por eso es que el Harán en este momento está haciendo presencia para entregar la sabiduría de los misterios de la muerte mística. Entregar la sabiduría de los misterios de la muerte mística como dragón de Harán, a través del dragón de los Gotka, porque cada número representa un Gotka. Cada número representa una jerarquía altísimamente espiritual y estamos llamados a hacer ese trabajo. Bueno, gracias. Bueno, entonces